Vamos a compartir la enfermedades neurológicas, ¿cierto? ¿Ya? Hoy hemos visto algunas enfermedades neurológicas. Por favor, pongan en silencio sus audios. Ya, a ver. Ya. Silencien sus audios. Su audio. Ya, listo, ya está. Muy bien. Entonces estamos analizando las enfermedades neurológicas, ¿no? Ya la semana pasada hemos hablado un poco de ansiedad, de depresión. Y hoy vamos a hablar sobre el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer y el Parkinson, ¿no es cierto? Muy bien. Hagamos un poquito de historia. Vamos un poquito de historia, ¿ya? A ver, el 3 de noviembre del año 1900, de 1906, un segundito. Ya. Listo, ya silencié los audios. El 3 de noviembre del año 1906 se presenta por primera vez en la conferencia de psiquiatría el caso de Augusto. Un cuadro constante de confusión, de ansiedad y agitación. Según las notas de Alois Alzheimer, examinarla resultaba imposible, ¿no? Augusto D., hospitalizada en el año 1902, cuadro de constante confusión, ansiedad y agitación. Según la nota de Alois Alzheimer, examinarla resultaba imposible, ¿no? O sea, imagínense qué difícil, ¿no? En esos años, antes del 902, era un poco difícil, ¿no? Poder evaluar este tipo de cuadros clínicos, ¿no? Cómo la ciencia ha ido avanzando y hoy nos permite, pues, ayudar en cierta medida estos cuadros patológicos, ¿no? Y es en honor a Alois Alzheimer, donde se describe el nombre de la enfermedad, ¿no? El nombre de la enfermedad, ¿no? Entonces, es un poquito de historia, ¿no? Para que tengan en cuenta y conozcan más o menos de dónde nace el nombre, el nombre de esta enfermedad, ¿no? El Alzheimer. En alusión, obviamente, a este médico que por primera vez llegó a describir este cuadro clínico, ¿no? Hay que entender también dos aspectos importantes, qué es el envejecimiento normal y qué es el Alzheimer, ¿no? Entonces ahí hay un comparativo, un paralelo. El envejecimiento normal es temporalmente olvidar el nombre de un colega, ¿no? O sea, a veces nos olvidamos de algo, pero eso no quiere decir ya que sufro de Alzheimer o que tengo, digamos, ya esta patología, ¿no? Es normal que a veces, producto del envejecimiento, nosotros vayamos olvidando ciertas cosas, ¿no? Olvidar una parte de la cena hasta después de la cena, ¿no? Entonces, eso también es parte normal. Incapaz de usar la palabra correcta, ¿no? Pero usa una sustitución. Muchas veces, a veces, queremos utilizar una palabra, no nos acordamos y la reemplazamos por otra, ¿no? Olvidarse por el momento donde están ciertas cosas, ¿no? O también uno mismo, ¿no? ¿Dónde me encuentro, no? O sea, son situaciones, ojo, normales, ¿ya? Normales. Eso también hay que aprender a diferenciar. Posible Alzheimer, ¿no? No poder recordar el nombre más, ¿ah? Olvidar por completo que la comida fue por quién fue preparada, ¿no? Habla incomprensible y va perdiéndose, y a veces en la calle nos vamos perdiendo, ¿no? Son situaciones ya de alarma, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado aquí, ¿no? Entonces, son algunos aspectos referenciales como para poder diferenciar aspectos normales de la vida diaria, que es producto del envejecimiento, y qué situaciones también nos puede conllevar a pensar en un probable Alzheimer, ¿no? Muy bien. El origen de esta enfermedad o la etiología de esta enfermedad, ¿ya? Pregunta de examen. Es por la deficiencia de un neurotransmisor, en este caso, acetilcolina, ¿ok? La acumulación amiloide y la proteína tau. Trastornos metabólicos, como pueden ser la hiperglucemia. Ojo, miren, miren algo interesante. Dice, trastornos metabólicos, como pueden ser la hiperglucemia, ¿sí? Cantidad excesiva de glucosa en sangre y la resistencia a la insulina. O sea, nos está diciendo esta etiología que las personas que tienen un problema de diabetes,
pueden tener una predisposición o un factor de riesgo a desarrollar Alzheimer. Y el azúcar está íntimamente relacionado con el Alzheimer, jóvenes, ¿ya? Recuerden que yo les hablé de que nosotros necesitamos una vasodilatación, ¿o no? Nosotros necesitamos una vasodilatación. Hay alimentos que ocasionan vasodilatación, ¿no? Los alimentos de color azul violáceo, ¿no? Las moras, los arándanos, el sauco, son enfermedades, perdón, alimentos que hacen que los vasos sanguíneos se dilaten y exista un mejor riego sanguíneo. Pero también hay alimentos que hacen todo lo contrario, como por ejemplo los alimentos ricos en azúcares. El exceso de azúcar hace que los vasos sanguíneos se contraigan, produce una vasoconstricción. Imagínense. ¿Ah? Entonces, ya aquí vamos analizando, ¿no? Alimentos ricos en azúcares y sobre todo azúcares procesados, alimentos procesados con azúcares, mucho cuidado el consumo de ellos, ¿ok? Miren, algo tan interesante según la etiología, ¿no? Los trastornos metabólicos, el sobrepeso, la diabetes, ¿no es cierto? Y la resistencia a la insulina, son factores de riesgo para desarrollar un cuadro de Alzheimer, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí. Y regresamos a ese punto, ¿no? Vital, que tiene que ver mucho con la alimentación. Pero no se olviden, ya aquí clave es esta, la deficiencia de acetilcolina, ¿no? Dice, la acetilcolina es un neurotransmisor cuya función es medir en la actividad sináptica del sistema nervioso, ¿no? Es mediar en la actividad sistema nervioso sináptica, ¿no? Si no hay neurotransmisor, no se produce el impulso nervioso, por lo tanto, no hay respuesta nerviosa. O sea, me explico. Hemos hablado en la clase pasada sobre la famosa sinapsis, ¿no? La sinapsis es la comunicación entre neurona y neurona, ¿no es cierto? Entonces, dice, si no hay neurotransmisión, no se produce el impulso nervioso, por lo tanto, no hay respuesta, ¿no? Entonces, esta acetilcolina es un neurotransmisor cuya función es mediar la actividad sináptica. Esta acetilcolina nos proporciona que exista una mejor comunicación entre neurona y neurona. O sea, que exista una sinapsis. Si hay una buena sinapsis, nosotros vamos a poder tener una muy buena respuesta, una muy buena comunicación. Pero si se pierde esta sinapsis, vienen toda la sintomatología, voy a perder el habla, voy a perder la memoria, porque no tengo una buena comunicación, no tengo esta comunicación entre neurona y neurona, se está perdiendo esta sinapsis. Y muchas veces se pierde esta sinapsis por la deficiencia de este neurotransmisor llamado acetilcolina. ¿Ok? O sea, ¿cuál es el neurotransmisor implicado en el Alzheimer? La acetilcolina. ¿Ok? Sin acetilcolina yo no puedo tener una muy buena respuesta en cuanto a la sinapsis. ¿Ya? No hay sinapsis, no hay respuesta. Y no hay sinapsis porque hay una deficiencia de acetilcolina. ¿Ya, jóvenes? Bien. Estas son las manifestaciones clínicas, así de Estaba forma general. copiando, profe. ¿Perdón? Estaba copiando. Ah, disculpa. Entonces, lo van a tener de la diapositiva, no se preocupen. Entonces, no se olviden, ya, no se olviden de, digamos, de este neurotransmisor que está implicado en el Alzheimer, ¿ok? Acetilcolina, ¿no? No se olviden que estamos hablando de puros neurotransmisores y en este caso hay una deficiencia de acetilcolina, ¿ok? Muy bien. Estas son las manifestaciones clínicas, ¿ya? Hay un deterioro cognitivo, este es importante, ¿ya? Este es muy importante. Hay un deterioro cognitivo, va perdiendo la capacidad para volverse la persona por sí misma, ¿no? Un deterioro cognitivo. La pérdida de la memoria es progresivo. ¿Ah? Alteración del lenguaje, dificultad para expresarse. Hay una dificultad para expresarse. ¿Ah? Hay una desorientación en las calles, en el rostro, y no se reconoce. ¿Ah? Dificultades para ejecutar ciertas acciones. En algunos casos hay depresión, ¿ah? Miren, obvio, ¿no? Casi en el 50% de los casos hay depresión. Ven qué interesante, ¿ah? También hay ansiedad, hay una angustia, ¿no? Hay una angustia, hay como que algo mal está sucediendo. Miren qué penoso, ¿no? Qué penoso este cuadro. Imagínense
pasar por estos episodios. Hay una agitación psicomotriz, ¿no? Como ataques de pánico, o sea, reacciones catastróficas, ataques de pánico. Creencias y convencimientos falsos. Alucinaciones visuales. Dificultades en las actividades diarias. Dificultades en las actividades diarias. ¿Ok? Entonces, miren, miren toda esta sintomatología, ¿no? Es penoso y es triste. Pónganse en un minuto a pensar, un segundo a pensar lo que está sucediendo con estas personas, ¿no? Pasar por toda esa situación, en realidad es muy, muy triste. Es muy triste. Y todos, digamos, todos estamos ahí, ¿no? O sea, no nos podemos librar, entre comillas, ¿no? De esta enfermedad. O sea, es lo que vemos a diario, ¿no? De manera progresiva vamos perdiendo la memoria. Entonces, bueno, hay que tomar las acciones y utilizar todas las medidas preventivas, ¿no? Lo que hemos estado conversando al inicio. Vamos a analizar un poco al detalle estas, digamos, estas manifestaciones clínicas, ¿ok? Bien. Miren, primero vamos a ver cómo se afecta el sistema límbico. Se ve afectado desde el principio. El sistema límbico, ojo, el sistema límbico es el encargado de las emociones, de la atención, de la memoria, la personalidad y la conducta. ¿Ya? Muy interesante, ojo, ya, pregunta de examen. El Alzheimer afecta el sistema límbico. Si el sistema límbico se ve afectado, este sistema límbico, ¿de qué se encarga? De la atención, de las emociones, de la memoria, la personalidad y la conducta del ser humano. ¿Mm? Entonces es por eso que el paciente, el paciente con Alzheimer va perdiendo esto, ¿no? Las emociones, la atención, la memoria, la personalidad y la conducta. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a la afección del sistema límbico. El sistema límbico se ve afectado, ¿ok? El hipocampo afecta la memoria de corto y largo plazo. ¿Sí? Varas, habías levantado la mano. Y, Yo, profe, ¿de qué manera actúa la degeneración en el sistema límbico? Dice que se ve afectado, pero ¿de qué manera? ¿A nivel químico? ya, mira, aquí les explico con esto, ya. Aquí les explico con esto. Un segundito, por favor. Mírenme. Observan lo que está aquí. Dice, acumulación de amiloides y de una proteína tau. En el sistema límbico se van formando unas placas, ¿sí? Unas placas, una acumulación de esta proteína, ¿ya? Esta proteína tau. Pues dice, acumulación de amiloide y proteína tau. O sea, en el sistema límbico se van formando unas placas, ¿ya? Unas placas. ¿Y por qué se van formando estas placas o esta acumulación de amiloide? Ok, por la deficiencia de esa acetilcolina, hemos dicho que la acetilcolina tiene que ver mucho, aquí está, vamos a explicar acá. Aquí está. Por ejemplo, la acetilcolina, hemos dicho que tiene que ver mucho con la transmisión nerviosa, ¿verdad? Con la sinapsis, ¿no? Entonces, como no hay función neuronal, se va perdiendo esa función, esa comunicación entre neurona y neurona, van perdiendo ciertas actividades, producto de este deterioro de estas neuronas que no están en funcionamiento, se van formando estas proteínas tau y se van acumulando como unas placas. Y esas placas es lo que va a ocasionar que se vea afectado el sistema límbico. Y ojo, y no solamente, ya lo vamos a ver más adelante, también hay otras áreas, lo vamos a ver por áreas, ¿no? Cómo estas placas van, digamos, deteriorando y afectando ciertas áreas del cerebro, ¿ya? ¿Se entendió, joven, la respuesta? ¿O hay algo que todavía queda un poco dudoso? Sí, profe, gracias. Ya, ok, ya chicos. Muy bien, entonces, luego tenemos también el área del hipocampo. Afecta la memoria de corto y largo plazo. Es de las estructuras que más se dañan y por tanto estos síntomas siempre estarán presentes. Miren, aquí viene lo que les hablaba. Miren, cuando se va afectando ciertas áreas del cerebro, ¿ya? Y estos
Por favor, hábenselo bien, porque estas son las preguntas de examen. Miren. Cuando se va dañando el lóbulo frontal, ¿sí? Cuando se daña esta parte del cerebro, ¿sí? ¿Qué ocasiona? Esta parte del lóbulo frontal tiene que ver muchas con las funciones motoras, tiene que ver con la conducta emocional, la organización de los movimientos físicos, la expresión del lenguaje, la personalidad y la conducta social. Ojo, ¿ah? O sea, cuando se ve afectado esta área, el lóbulo frontal, hay cambios en la personalidad, pérdida de las inhibiciones, ¿no? Por lo tanto, hay menos organización de la conducta y no se reconocen errores, ¿no? Cuando hay lesión en esta área, en el lóbulo frontal, miren algo tan triste, que hay pérdida de las inhibiciones. ¿Algún ejemplo de esta manifestación clínica? ¿Se entiende a qué se refiere pérdida de las inhibiciones? A ver, hay ciertas conductas que nosotros ¿Actúa obviamente... diferente? Dígame, señorita. ¿Actúa diferente? Ya, y algún ejemplo un poco más objetivo. Pérdida de la movilidad, quizás. Se inhibe para poder hablar, dificulta los movimientos. Aparte de eso, chicos, cuando dice pérdida de las inhibiciones, por ejemplo, y que tiene que ver con la conducta, miren, ve. O sea, por ejemplo, hay acciones que nosotros no haríamos, menos en público, ¿no es cierto? Me dejo entender, por ejemplo, no sé, de repente hacer algunas necesidades básicas en la calle, por ejemplo. O sea, va perdiendo esas inhibiciones, va perdiendo esas conductas. Dime, Ronaldo, mozo. Puede ser, profesor, lo mismo que pasa, por ejemplo, conozco muchas personas que son tranquilas, extremadamente tranquilas, pero cuando ellos toman, se emborrachan, pierden esa tranquilidad con la que uno les conoce. ¿Puede ser algo similar así? Sí, sí, exacto, exacto. O sea, exacto. O sea, ahí le has puesto un ejemplo gráfico y eso tiene que ver con el alcohol, ¿no? O sea, el alcohol, por ejemplo, desinhibe, ¿no? ¿Sí o no? El alcohol modifica ciertas conductas porque afecta esa área del lóbulo frontal del cerebro hasta ahí, ¿no? Afecta esa área en la cual tú pierdes inhibiciones. O sea, como dice muy bien su compañero, ¿no? Hay acciones que normalmente yo no las haría, pero pero si se ve afectado esta parte del cerebro, como que pierdes vergüenza, ¿no? Para ponerlo así en términos simples, ¿no? No tengo vergüenza de hacer tal cosa. No, o sea, y tiene que ver mucho con la conducta, ¿no? De repente hacer la necesidad, de repente, no sé, miccionar por la calle, ¿no? Y personas que, en este caso el Alzheimer, no sienten vergüenza, entre comillas, ¿no? Pierden esa inhibición, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tema de la conducta. ¿Ah? Y no se reconocen errores. ¿Ok? Y todo eso tiene que ver porque hay un daño en la zona frontal, en el lóbulo frontal. ¿Ok? Muy bien. Cuando se daña la zona del lóbulo parietal, cuando hay un daño en la zona de la parietal, los problemas de coordinación, ¿no? Pérdida de la posibilidad de reconocer un objeto con el tacto, ¿ah? Dificultad para realizar movimientos voluntarios. Se dejan de reconocer cosas que antes sí se reconocían. Y esto es porque hay una afección en el lóbulo parietal. ¿Sí? La afección en el lóbulo parietal tiene que ver mucho con la coordinación. ¿Sí? Va a haber también una pérdida de la posibilidad de reconocer objetos con el tacto. ¿Ah? Dificultad para realizar movimientos. O sea, en otras palabras, hay dificultad para, ¿no? De repente caminar, ¿ok? Tener movilidad con mis extremidades, tanto superiores e inferiores, ¿no? Y todo ello por el daño en el lóbulo parietal. Muy bien. Luego tenemos el lóbulo occipital. Cuando hay daño en el lóbulo occipital, hay pérdida del campo visual. ¿Ah? Miren, todo prácticamente nos vamos deteriorando de a poco, ¿no? Y vamos perdiendo todas las funciones
¿no? Propia del ser humano. Mire qué triste. Cuando hay daño en el lóbulo parietal, perdón, en el lóbulo occipital, ¿sí? Hay pérdida del campo visual y problemas en la percepción espacial, ¿no? Como dices, no sabes dónde te encuentras. No sé dónde estoy. ¿Mm? Y eso tiene que ver por el deterioro del lóbulo occipital. ¿Ya? El lóbulo occipital ocasiona la pérdida del campo visual y problemas de la percepción espacial. ¿Ok? Muy bien. Tenemos acá lo siguiente, cuando hay un deterioro en los lóbulos temporales. Es el lóbulo que más se ve afectado por la enfermedad del Alzheimer. Problemas de memoria, la percepción auditiva, percepción musical, dificultades en la comprensión, dificultades en ejecutar el lenguaje y problemas en enfocar la atención. ¿Ah? Los lóbulos temporales. ¿Sí? Entonces, miren, los lóbulos temporales, dice, es el lóbulo que más se ve afectado por la enfermedad del Alzheimer. Los problemas de memoria, percepción auditiva, percepción musical, dificultades en la comprensión, dificultades para ejecutar el lenguaje y problemas en enfocar la atención. Qué interesante, ¿no? Dice, el cerebro de las personas con riesgo de Alzheimer se desarrollan de forma distinta, ¿no? Según varios estudios, ¿no? El cerebro de los portadores de esta proteína, de este gen, ¿sí? Tiende a crecer de forma distinta. Como les dije al inicio, ¿no? O sea, hay una predisposición genética, ¿no? Aquellos que, digamos, por ejemplo, aquellas personas que tienen este gen, el APOE4, aquellos que tienen el gen APOE4 presentan un mayor desarrollo del lóbulo frontal y menos en otras regiones, que coincide con las que se van afectadas en las personas que desarrollan la enfermedad de Alzheimer, como el hipocampo y la corteza ¿no? Un segundo. ¿Se dan cuenta? Miren, qué interesante, ¿ah? Qué interesante el estudio de esta proteína. Miren, de esta proteína, de este gen, APOE4. Han hecho estudios, ¿no? Que aquellas personas, o los bebés que se han hecho estudios, cientos de estudios de bebés que contenían este gen, ¿no? Han desarrollado el lóbulo frontal más que otras regiones y coinciden con las que se ven afectadas en las personas que desarrollan la enfermedad de Alzheimer, como el hipocampo y la corteza endoterrinal, ¿no? Muy bien. Estos son los, digamos, estos son los factores de riesgo para el Alzheimer. Estoy hablando y no, estoy muteado, no me dicen nada. Escuchen, estos son los factores de riesgo. Les había estado hablando de este gen, no me han escuchado seguramente. De eso sí hemos escuchado, profesor. ¿Sí? Del gen. Sí, pero lo Ya, otro ok. no hemos escuchado. Ya, ok. Entonces decía, los factores de riesgo. Los factores de riesgo, obviamente, son las personas de la tercera edad, antecedentes familiares, síndrome de Down, lesiones cerebrales traumáticas. Sí, obviamente, porque si yo lesiono, ¿no? Si lesiono cierta área del cerebro sin necesidad de tener, obviamente, una predisposición genética, puede desarrollar un Alzheimer, ¿no? Miren, ambiental, el plomo, chicos, ¿no? El plomo. El exceso de plomo, deficiencia de zinc y hierro, ¿no? Este de aquí es un tipo de hormonas, ¿no es cierto?, que modifican la llegada del colesterol, ¿sí? Este es un gen, el APOE, que hemos estado analizando en lo anterior. La enfermedad de Parkinson, ahí su compañera mencionó, ¿no? Conoció a una persona que tenía Alzheimer y a la vez tenía Parkinson, ¿no? Entonces, tener Parkinson puede ser un factor de riesgo también para desarrollar la enfermedad del Alzheimer. ¿Ah? Obviamente la dieta tiene mucho que ver,
¿no? Aquí también está el azúcar, las grasas, ¿no? Excesivo consumo de tabaco y alcohol. ¿Mm? Enfermedades metabólicas crónicas, como por ejemplo la diabetes, ¿no? La diabetes, ¿no? La diabetes, ¿ok? Y riesgo también cardiovascular, ¿no? Entonces son estos factores de riesgo, ¿sí? Son factores de riesgo, ¿sí? Para las enfermedades de Alzheimer, ¿ok? Profesor, ¿el Alzheimer puede ser hereditario? Sí. Puede haber sí, obviamente que sí, ¿sí? El diagnóstico, bueno, obviamente hay una historia clínica, ¿no? Se hace la historia clínica, hay una evaluación del estado de ánimo del paciente y estado mental. Esta prueba brinda una idea general si una persona es consciente de los síntomas, ¿no? Si conoce la fecha, la hora y dónde está, si puede recordar una lista de cortas palabras, seguir instrucciones y hacer cálculos sencillos. También está el examen físico y prueba de diagnóstico, ¿no? Y obviamente los exámenes neurológicos, ¿no? De resonancia magnética, ¿no? Tomografía también computarizada, ¿no? O sea, son todas estas pruebas que nos van a ayudar a colaborar un buen diagnóstico, ¿no? Muy bien. No existe cura para las enfermedades del Alzheimer. Los objetivos de tratamiento son disminuir el progreso de la enfermedad. Obviamente es un poco difícil. Manejar los síntomas. Modificar el ambiente del hogar para que usted pueda desempeñar mejores actividades. Es lo que yo les decía al inicio, ¿no? El ambiente. Apoyar a los miembros de la familia y a otros cuidadores, ¿no? Muy bien. Los tratamientos, ya simplemente como información, esto sí no les voy a considerar en el examen, simplemente aquí para su conocimiento de ustedes, tenemos los medicamentos antipsicóticos para tratar la agitación o la psicosis, tenemos para tratar fármacos también para el tratamiento de depresión, hemos dicho que hay depresión en este cuadro clínico, la fluoxetina, el citalopram, ¿no? Y el tratamiento, digamos, también tenemos aquí inhibidores de la colinesterasa, ¿ya? ¿Qué cosa es la colinesterasa? Yo les he dicho, ¿cuál es el neurotransmisor que está disminuido en el Alzheimer? La La acetilcolina. acetilcolina. Ya, escúchenme muy bien, ¿ah? Esta enzima, llamada colinesterasa, se encarga de degradar a la acetilcolina, ¿sí? O sea, escúchenme muy bien esto, chicos, ya, por favor, es muy importante lo que les voy a decir. Yo estoy diciendo que la acetilcolina en el Alzheimer está disminuida, ¿correcto? Ojo, ¿ah? Estoy diciendo que la acetilcolina en el Alzheimer está disminuida. Y le digo que esta enzima se encarga de degradar a la acetilcolina. Pregunta, ¿en un cuadro de examen me conviene que se active la colinesterasa? No, No. porque va a disminuir la acetilcolina. Va a Claro, disminuir más aún todavía la acetilcolina. exacto. Y yo necesito que la acetilcolina, al contrario, esté aumentada. Aumente. Entonces, ya hay fármacos que me van a inhibir la colinesterasa. ¿Para qué? Si yo inhibo la colinesterasa, va a haber un aumento de acetilcolina, y eso es lo que queremos, ¿no es cierto?, en el Alzheimer. Necesitamos que la acetilcolina esté aumentada. Y para ello tenemos estos fármacos, ¿no? Rivastigmina, tacrina, donepezilo, galantamina, ¿no? Son fármacos inhibidores de la colinesterasa. Estos fármacos previenen la degradación de la acetilcolina, un químico muy importante del cerebro que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. ¿Ok? Y acá tenemos otro grupo de fármacos que son antagonistas de los receptores N-metil D aspartato, como la memantina, ¿no? Este fármaco es utilizado cuando está en un estadio moderado o avanzado, ¿no? Bueno, simplemente como información ahí, ya chicos, con respecto al tratamiento no farmacológico, preparar un lugar grato donde el paciente se sienta a gusto, ¿no? Donde no esté expuesto a peligros para que pueda moverse con libertad. Optimizar la seguridad, evitando que el paciente tenga que utilizar escaleras. Mantener una adecuada alimentación, ¿no? Utilizar utilizar la menor cantidad de medicamentos posibles. Eliminar factores que pueden agitarlos y precipitar las conductas agresivas, ¿no es cierto? Y aquí algo también importante, hay que orientar y capacitar también al cuidador, ¿no es cierto? Muy bien.
La prevención, aunque no existe en forma comprobada de prevenir el mal del Alzheimer, existen algunas medidas que pueden ayudar a prevenir o retardar el comienzo de la enfermedad. Dichas medidas incluyen mantener una dieta baja en grasas y consumir alimentos ricos en ácidos grasos tipo omega, hacer ejercicio, ¿no? Permanecer activo mentalmente y socialmente, ¿no es cierto? Eso puede ayudar, ¿ok? Muy bien. ¿Puede dejar de grabar, por favor? ¿Puedes dejar de grabar?